La guerra de los 7 años duró 6 años y medio. En la batalla de Sedán se dieron. En fin, bona nit, senyores i señores. Gracias por la vostra asistencia aquesta nit. Somos chavieteros, Rafael Melikóvez, y hemos sido invitados a hablar sobre Jardiel Poncela. ¿Y qué podemos decir nosotros sobre Jardiel Poncela? ¿Qué podemos decir nosotros de Jardiel Poncela que ustedes no sepan ya? Oímos a Jardiel Poncela en cada discurso político, en cada tendencia filosófica y sobre todo en los bares, en el metro, en la cola de la panadería. Jardiel se inventó el teatro del absurdo antes de que existiese el teatro del absurdo. Algo que puede parecer absurdo, pero más absurdo es el perchero o el molinillo de café, y ahí están, el perchero y el molinillo de café. De hecho, pensémoslo bien. ¿Qué quiere decir la palabra absurdo? Es fácil. Ab, hacia. Surdo, individuo que se maneja mejor con la mano izquierda para lo que sea que haga con ella. Pero antes de empezar, tengamos presente que conferenciar sobre un asunto tan absurdo como Jardiel Poncela constituye un verdadero oxímoron. Es decir, una contradicción, una paradoja, un sin Dios. Un vivo sin vivir en mí, me voy a La Habana a buscar tabaco, no me esperes despierta. A las voces, muchas, a grito pelao o por lo bajini, que suelen dar las pescateras y los rapsodas, aquí se van a tener que conformar ustedes con 2 voces, 2, en la noche de hoy. ¿Y eso por qué?, se preguntarán ustedes y ustedes con natural y pertinente curiosidad. ¿Por qué una conferencia y no, por ejemplo, un pase de diapositivas? Sinceramente, lo ignoramos. Lo ignoramos radicalmente. Lo ignoramos porque nos da la gana ignorarlo. De hecho, lo llegamos a ignorar de forma tan vehemente que nos da absolutamente lo mismo ignorarlo que no ignorarlo. Lo cual viene a confirmar el rumor de que el teatro absurdo, mucho más si da risa, es una palabra gafe que a la que se pronuncia se corta la mayonesa. Verán, para que exista el teatro se necesitan 3 componentes: el emisor, el receptor y el que todo lo critica. Primera incógnita desvelada. Una conferencia sobre Jardiel Poncela será de un mínimo de 3 o no será. De ahí expresiones como una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa, o sea, 3 rosas. Idea que va mucho más allá, pues la Trinidad, aparte de un barrio periférico, es la organización social básica. Recordemos, sin ir más lejos, la Santa Trinidad Católica. Padre, Hijo y un señor de Cuenca vestido de blanco y con alas. La tradicional tríada de la naturaleza humana: cuerpo, mente y aparato reproductor. Las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y cha-cha-cha. Los 3 reyes magos: Melchor, Gaspar y Jovellanos. Los 3 principios del capitalismo: producción, explotación y más explotación. Los 3 cerditos: el de la casa de paja, el de la casa de hierba y el de la casa de ladrillos. O los 3 componentes de toda buena paella. Véase marisco, marisco y más marisco. Segunda incógnita desvelada. Para dedicarse al teatro es necesario no tener que vivir de ello o parecerlo. Así como tener éxito: A, con los niños prodigio; B, con los animales domésticos; C, con las abuelitas salvajes; D, con los premios literarios; E, con las nodrizas orondas; F, con los oropeles mundanos o parecerlo. En definitiva, un autor teatral, mucho más si uno es tan bajito como Jardiel Poncela, termina siendo un artefacto soltero y sin compromiso a quien no se acerca ni el perro. Borrador de carta para mandar a la porra. Juan, o Pedro, o Ernestina, o Vicenta, da lo mismo. Estoy harta o harto. Vete a la porra.
Lo que estás haciendo conmigo no se le hace a nadie y por mi parte estoy decidida o decidido a que te vayas a la porra. Te vas a la porra, ¿me oyes? A la porra. Me sobran arrestos para mandarte a la porra. Así es que te vas a la porra. No me haces falta para nada y te mando a la porra con mucho gusto. De modo que vete a la porra. Deseando con toda mi alma que te vayas a la porra, te manda a la porra, firma lo que sea. Postdata, Vete a la porra. Y es que, señoras y señores, la soltería ya encuentra sus raíces míticas en el relato bíblico. Presten atención. Como dicen las Sagradas Escrituras, el soltero es un ser sacrificado. Como Jesucristo lleva a cuestas su cruz y se agarra a un clavo. Y ya no lo suelta. ¿Cómo lo va a soltar si quizás sea su último clavo? Jesús es el gran ejemplo para el soltero de que no hay que perder nunca la fe. Tu madre es virgen, te dice. Y te preguntas, o esa señora es mi madre o es virgen. Pero no puede ser las dos cosas a la vez. Pero tú no pierdes la fe. Y le pides a la familia que te aclare el misterio. Y tu padre te confiesa, hijo, yo tampoco entiendo. Pero aún no sabes lo peor. Yo soy carpintero. Pero tú no pierdes la fe. Y acto seguido, toda la familia se pone a mirar hacia el cielo como para disimular. Pero tú no pierdes la fe. Y llegas a los 33 años y después de mover montañas, de volver la vista al ciego y multiplicar panes y peces, coño, sigues soltero. Pero tú no pierdes la fe. Las mujeres te adoran, quieren tocarte con sus manos y se arrodillan ante ti. Pero tú no pierdes la calma. Eso sí, tienes un grupo de 12 amigotes muy majos, también solteros como tú, con los que sales los domingos por la tarde a convertir la sangre en vino, con gaseosa. Pero tú no pierdes la fe. Hasta que un día tenéis la santa iniciativa de quedar para cenar. Y no hay ni una sola y santa mujer en la Santa Cena. Pierdes el apetito, pero no la fe. Y te traicionan los amigos. Y te crucifican. Y lo que son las cosas. Cuando estás clavado en la cruz, sin poder mover ni un dedo, agonizando, entonces van y se acercan las mujeres que en verdad te quieren. Pero tú no pierdes la fe. Y te mueres soltero. Y resucitas al tercer día y sigues soltero. Y empiezas a perder la paciencia. Pero no la fe. Y sentado a la diestra del padre, con cara de siniestro, le preguntas, padre, ¿puedo ya perder la fe? Y te responde, Anda, hijo, ve y piérdete. y efectivamente, perdidos estamos. Perdidos y confusos.